Continuando con la temática, yo les voy a hablar de los tipos de razonamientos, para lo cual les pido que presten mucha atención, ya que es muy fácil de entender y diferenciarlos a la hora de verlos, pero es muy difícil de ver y de entender dónde lo están utilizando los estudiantes y en qué nivel están, así que presten mucha atención. Como lo mencionaba, la división clásica de razonamiento, seguramente heredada de la filosofía, es entre el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo. Vamos a hablar de estos dos porque prácticamente son a los que más se enfocan o en lo que más estamos enfocados actualmente. Y vamos a ver que tienen ciertas diferencias, aunque a la hora de llevarlas a la práctica, a la hora de identificarlas en los estudiantes, a veces es muy difícil ver qué tipo de razonamiento o qué tipo de razonamiento está utilizando el estudiante o a qué nivel ha llegado. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que ir identificando poco a poco. Hablaremos del razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo parte de unas premisas y llega a una conclusión que se sigue de las mismas. Bueno, prácticamente el razonamiento deductivo nos hace una redundancia en sí mismo. ¿Por qué? Porque nos da una premisa que por lo general es verdadera y nosotros solamente tenemos que llegar a la forma de llegar a ella. Entonces, por aquí tenemos un pequeño ejemplo que nos hace ese tipo de representación de un razonamiento deductivo. Nos dice el ejemplo: demostré que el área de una sala rectangular es de 450 metros cuadrados. Bien, para eso nosotros necesitaríamos saber cuánto mide de largo y cuánto mide de ancho eh, el área, ¿verdad? Entonces, nosotros tendríamos que, si no nos da ninguno de esos dos datos, medimos el área, medimos cuántos metros tiene de ancho, cuántos metros tiene de largo, y luego se utiliza la fórmula para encontrar el área. Luego la utilizamos y decimos que 15 metros por 20 metros es igual a 450 metros cuadrados. Y si podemos observar del punto de partida al punto de llegada, básicamente llegamos de la premisa a la premisa. Por lo general, por eso se dice que el razonamiento deductivo no genera nuevos razonamientos o no genera nueva información, porque prácticamente lo que nos hace es redundar en sí mismo. Ahora bien, hablaremos de el otro tipo de razonamiento, el razonamiento inductivo. Cuando hablamos del razonamiento inductivo, nos dice que consiste en alcanzar una conclusión que está en mayor o menor grado, apoyada por una premisa. Aquí ya nos dice que puede que sí o puede que no funcione, ¿verdad? O puede que no nos dé ni siquiera cuánto va a valer el valor. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño ejercicio donde se nos presentan cuatro figuras gráficamente y nos dicen cuántas esferas habrá en la figura 20. Bueno, para ello nosotros necesitamos, ¿verdad?, ver qué proporción lleva cada una de las figuras y qué relación llevan entre sí de las cuatro figuras que ya tenemos. ¿Por qué? Porque no iremos luego a la figura 5, a la figura 6, hasta llegar a la 20, ¿verdad? Sino que con la información que ya tenemos, nosotros vamos a encontrar cuántas esferas tendrá la figura número 20. Entonces decimos que la figura número 1 tiene 3, la figura 2 tiene 5, la figura 3 tiene 7 y la figura número 4 tiene 9. ¿Qué similitud lleva? Bueno, que si la figura 1 la multiplico por 2 y le sumo 1, me da el 3, ¿verdad? Que tenemos aquí. La figura 2, si la multiplico por 2 y le sumo 1, me da el 5, ¿verdad? Que son la cantidad de bolitas que tenemos aquí. Y la figura 3, si la multiplico por 2 y le sumo 1, me da 7. La figura 4, si la multiplico por 2 y le sumo 1, me da 9. Entonces, ¿qué proceso tendría que seguir yo para encontrar la cantidad de esferas que tendría en la figura número 20? Bueno, yo tendría que escribir, ¿verdad?, la figura número 20, la figura número 20,
por 2. Aquí vamos a tratar de hacer un poquito más al centro para que se vea mejor. 20 por 2 más 1, ¿verdad? Entonces yo digo 20, que es el número de figuras que voy a encontrar, multiplicado por 2 me da 40. Y si a ese 40 le sumo 1, me queda 41. Entonces yo aquí ya puedo decir que el número de, esferas que tendrá la figura número 20 será 41. Y de esta misma forma yo podría encontrar la figura número 100, la figura número 200, etcétera, etcétera, sin tener que hacer todo el número de figuras que no me está pidiendo. Entonces, este sería un ejemplo de el razonamiento inductivo. Hasta aquí llegaríamos con los tipos de razonamientos y continuará uno de mis compañeros a hablar del tema.